tiene que ser un poquito más la tercera, pero en general las tres aplican de una u otra manera. Cuando uno habla de regenerar sistemas, se está refiriendo a, en muchos casos, dar nuevo ser a algo que degeneró. Y cuando uno compara la agricultura regenerativa y la agricultura convencional o industrial, mucho de eso hace sentido. Yo quiero traer esto a colación porque mi charla va a ser sobre cómo regeneramos las políticas públicas para la agricultura. Y tiene que ver con todas estas palabras, con restablecer, con reconstituir, con renovar, con reformar muchas de las políticas actuales. Y para mí también es muy importante por una razón muy clara, hablar del Estado, porque el Estado es el que hace las políticas públicas, es algo controversial en estos momentos. Cuando uno piensa a nivel global, ¿qué está pasando con el Estado? Y la alimentación o la agricultura, uno se puede poner a pensar en usar la alimentación y los productos agrícolas como arma de guerra en Gaza. Uno se puede poner a pensar cómo los conflictos bélicos actuales, que son muy racionales, tienen un efecto muy claro de disrupción en la cadena global de alimentos. Uno también se puede poner a pensar de cómo los estados y muchos países no se han puesto de acuerdo en tantos años para combatir decididamente el cambio climático. En este contexto, en el cual el poder del Estado no ha sido aprovechado de manera adecuada para brindar una mejor agricultura o una mejor alimentación, es muy difícil, es un gran reto hablar de cómo podemos hacer desde el Estado algo mejor de lo que actualmente se ha hecho. Yo crecí en el Perú de los 80s. El Perú de los 80s o desde mediados a finales de los 80s tiene mucho de Venezuela ahora, un conjunto de políticas heterodoxas, mal encaminadas, controles de precios, generaron una escasez de productos básicos. Yo venía de una familia de clase media y tenía que hacer colas para mi familia y yo teníamos que hacer colas para obtener productos básicos como leche, como arroz, como harina. En ese contexto, el Estado, dado que había escasez de pan también, uno de los productos más básicos, el Estado peruano dice, vamos a hacer un conjunto de panaderías municipales para distribuir pan, dado que está escaseando. Y fue el famoso pan popular para los peruanos que vivieron en esa época. Todos tenemos memorias muy malas de ese momento porque el pan era muy difícil de comer, rancio, duro. Era no solo difícil de pasar, sino también el sabor era horrible. Está grabado en la memoria de muchos peruanos. Entonces, todo esto viene, ¿por qué? Porque el poder del Estado, cuando el Estado se ha metido en la agricultura y en la alimentación más directamente, en muchos casos la ha arruinado. La Unión Soviética es un ejemplo también de cómo una planificación centralizada en la agricultura tuvo como resultado en muchos casos desabastecimiento, en el mejor de los casos, y en otros casos resultó directamente en hambrunas y en la muerte de millones de personas en ciertos episodios. Entonces, todo esto en el contexto histórico actual del uso de los alimentos como arma de guerra, viene algo que yo estoy diciendo, es una contradicción, y la contradicción es, en esta charla voy a dar 6 ideas sobre cómo regenerar las políticas públicas que implican, en muchos casos, que el Estado tenga un mayor poder. ¿Por qué? Porque el Estado en el pasado no tenía las herramientas actuales que el Estado tiene y porque el mercado ha fallado en muchos de los casos para proveer una agricultura más sostenible, justa, que se traduzca en mejores alimentos para la población. Y esto de entrada es controversial. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y a la siguiente. Y esta es una de las primeras ideas, y hay mucho consenso, creo, en esta sala y en general, entre todos los que trabajamos en agricultura sostenible, hay mucho consenso que hay que regenerar las finanzas públicas, que implica reasignar apoyos, ¿no? Lo que estoy diciendo en esta diapositiva no es controversial, hay cierto consenso, como dije, pero sí ha enfrentado muchas barreras políticas para la implementación.
Más subsidios para la transición regenerativa y agroecológica, estamos de acuerdo. ¿De dónde salen esos subsidios adicionales si hay crisis de finanzas públicas desde antes del COVID, peor por el COVID y después por muchas crisis y muchas cargas de deuda altas? Más impuestos a actividades extractivas y contaminantes, reasignar el apoyo de biocombustibles a sostenibilidad, cero apoyo a agroquímicos, que ahora tienen muchos apoyos en diferentes países, y más impuestos a ultraprocesados. Los ultraprocesados que no son una indulgencia, como se mencionó hace un ratito, realmente son adictivos, generan muchos problemas en la sociedad, muchas externalidades negativas en la salud pública. Hay muchos estudios que dicen que se tienen que aumentar los impuestos a los ultraprocesados. Uno de los destinos, y lo voy a mencionar también en otra diapositiva, es que se puede apoyar una transición regenerativa y agroecológica con más fuerza con estos recursos. Pero esto no debería ir solo a un apoyo a una agricultura regenerativa o agroecológica que tenga mayor impacto en la sostenibilidad. Eso es uno de los requisitos fundamentales, pero el apoyo debería ser dirigido prioritariamente cuando se aproveche mejor la biodiversidad y no hablemos de proyectos regenerativos con monocultivos extensos industriales de agroexportación. Entonces, cuando tiene más impactos en la biodiversidad y aún si tiene más impactos en la inclusión social de los agricultores de pequeña escala y en la alimentación de las poblaciones locales que más lo necesitan, deberían ser prioritariamente favorecidos por estos fondos públicos. Entonces, en esta conferencia hay muchos expertos en finanzas privadas que yo respeto mucho, que me parece muy interesante, pero esto complementa y se engrana muy bien con lo que la inversión privada puede hacer. Esto es desde el Estado. La siguiente, por favor. Y algo que quería mencionar en la anterior, otro ejemplo de Perú, de donde vengo. La agricultura que recibe exoneraciones de impuestos y inversión pública, por ejemplo, en proyectos de irrigación de agua, es la agroindustria de agroexportación. Perú, Chile, Colombia, en las últimas décadas se han convertido en el fruit bowl, en el tazón de frutas del mundo. Exportan mucho a Estados Unidos y a Europa en contraestación, y se han convertido en industrias que han crecido muy rápidamente con valor agregado porque son productos más caros que simples commodities, pero eso ha hecho que el apoyo a estas industrias, que al final son convencionales y no benefician a gran parte de la población, sino solo a unos cuantos, tengan el apoyo prioritario en temas de subsidios y de exoneraciones tributarias, ¿no? Y esto no puede ser, justamente por eso planteo lo contrario. En la siguiente, un tema, este es de los temas más controversiales, yo sé que es muy controversial en Colombia en este momento, que se está promoviendo una reforma de tierras, pero no va a haber una política realmente sistémica de la agricultura y la alimentación si es que no se regenera el control de los recursos naturales, que implica en muchos casos la redistribución de recursos. Y esto implica reducir la concentración y el control de estos recursos necesarios para la agricultura regenerativa y la agroecología. El tema no es si lo deberíamos de hacer, es decir, si deberíamos redistribuir la tierra o no. América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo en general, también es la región que tiene la concentración de tierra más alta del mundo. Y esto ha favorecido en muchos casos esos monocultivos extractivos con un uso alto de agroquímicos, pero no solo es por eso, sino que con esta concentración no se permite que los beneficios de una agricultura regenerativa o de esa transición puedan llegar a más personas, tanto en número de agricultores como número de personas que se benefician con los alimentos que producen esos agricultores. Entonces, sí tiene que haber una redistribución en el acceso a propiedad y control de tierra de calidad, en el manejo de agua, en el manejo de bosques. Como dije, es algo súper controversial. Un organismo internacional, una agencia de las Naciones Unidas, un banco de desarrollo que se acerca a un gobierno de un país que no quiere hacer esa reforma de tierras y le recomienda hacer eso, inmediatamente lo sacan del país. En Perú hicieron una reforma de tierra una reforma agraria en los 70s, fracasó por muchos motivos que deberían ser materia de aprendizaje, ¿no? Entonces, ir a Perú y solo decir reforma agraria genera las reacciones más adversas que uno puede tener. Acá actualmente, por lo que he conversado con muchos de ustedes,
también es un problema, es un tema excesivamente controversial, generado también por el contexto político y la confrontación que generan las figuras políticas que lo están promoviendo, pero eso no impide que se tenga que poner en agenda de alguna manera, de la mejor manera, con acompañamiento de innovación tecnológica, extensionismo agrícola, apoyo para la regeneración de estas tierras redistribuidas. Pero sin esa regeneración, en ese control de recursos, no vamos a poder tener una agricultura totalmente regenerativa en el sentido más amplio de la palabra. Y voy a ir ahí en 2 diapositivas más. Pero pasamos a la tercera. Algo que no se trata mucho cuando hablamos de agricultura regenerativa. Me encanta que la primera charla de este día haya sido sobre salud pública y sobre salud, el impacto que tienen los agroquímicos en la salud humana, ¿no? Pero a veces ignoramos eso y tratamos a los productos de la agricultura regenerativa como un commodity más, que no está necesariamente mal. Un commodity más me refiero a un producto que tiene valor netamente por su valor económico, ¿no? Entonces, queremos que todos los productores de café estén produciendo este café geisha, que es uno de los cafés de especialidad más apreciados en el mundo del café de especialidad globalmente, y lo exporten y tengan ingresos mayores, y eso está bien, ¿no? En el Perú y Bolivia tuvimos una experiencia compleja, no es ni blanco ni negro, con la quinoa, uno de los superfoods de moda y más nutritivos, pero durante los 2000 adquirió muchísima popularidad en Europa y en Estados Unidos. Esto llevó a muchos agricultores de pequeña escala a plantar quinoa, muchas veces con uso intensivo de fertilizantes para tener mayor productividad. Gran parte de esta quinoa fue exportada y subió el precio muchísimo, y las comunidades locales, no solo los productores que tenían alguna producción de quinoa para alimentarse, pero las comunidades locales se quedaron sin quinoa y la tuvieron que reemplazar por ultraprocesados, por snacks, por pastas, ¿no? Que no tienen ninguna calidad nutricional comparada con la quinoa. Entonces, esto no es blanco y negro. Muchos de los productores dirán, pero nosotros queríamos exportar a Estados Unidos y a Europa y nos cambió la vida. Es mucho más complejo que eso. Hubo acaparamiento de tierras, muchos inversionistas con capital compraron la tierra, desplazaron a los agricultores, los contrataron como jornaleros con salarios muy bajos, y no funcionó ni en términos de inclusión social, pero es mucho más complejo. Sin embargo, todo esto es para decir que sí es importante que el apoyo prioritario del gobierno se destine también a una agricultura regenerativa y agroecológica que produzca para los mercados locales y territoriales. Porque la política agrícola no puede estar divorciada de la política de salud pública ni nutricional. Y eso es lo que ha pasado históricamente, desde hace muchas décadas, no solo en América Latina, sino en gran parte del mundo. Entonces, es importante llegar a los mercados locales y territoriales con productos más saludables. ¿Y cómo se puede hacer eso? Hay varias maneras que ya están debatiéndose mucho en el espacio de sistemas alimentarios a nivel global. Uno de esos, de los más eficientes, los que se consideran como la bala de plata actualmente, es el de compras públicas, de escuelas principalmente, pero también de hospitales, de cárceles, de programas de asistencia alimentaria, en el cual se compra a agricultores, principalmente de pequeña escala, de cooperativas, agricultores que estén haciendo una transición hacia prácticas regenerativas agroecológicas, que produzcan más local y biodiverso, y así se cumplen varios objetivos de inclusión social con agricultores de pequeña escala, de nutrición con los escolares, por ejemplo, y de medio ambiente apoyando la transición, ¿no? Brasil es un buen ejemplo, también Dinamarca, Francia. Brasil es de los más ambiciosos a nivel global en esto. Y yo he sido ministro de la producción en Perú, he sido viceministro antes, esto es dificilísimo, coordinar ministros de varios, coordinar ministerios con varios objetivos distintos y que todos estén alineados en un programa, es algo que cuando uno habla con los ministros de Desarrollo Social o de Inclusión Social, ellos dicen qué dolor de cabeza, esto lo podríamos hacer en 20 años. Pero está bien, podemos empezar ahora y lo podemos tener listo en 20 años. El reto
no es no hacerlo, es como con la redistribución de tierras, se tiene que hacer y se tiene que hacer de la mejor manera. Entonces, tratar de acelerar la compra a productores de pequeña escala debería ser uno de los objetivos de política pública prioritarios, y que le compren a productores que están en transición regenerativa y agroecológica. Después, el apoyo a mercados tradicionales y a ferias agroecológicas. Retomó algo durante el COVID, muchos gobiernos invirtieron recursos públicos en estas ferias agroecológicas y después en muchos países desapareció. En gran parte de América Latina, Asia y África, los mercados tradicionales, no solo las ferias agroecológicas, sino esos mercados municipales, antiguos, que muchas veces se consideran obsoletos y sucios, pero distribuyen la mayor parte, comercializan la mayor parte de los alimentos para la población y le dan a la población un acceso asequible, a buen precio, a alimentos frescos y saludables. Pero han sido totalmente olvidados. Creímos en algún momento a nivel global, desde los 90, que empezó una supermarketización, se llama, cuando los supermarkets se expandieron no solo en Estados Unidos y Europa, que venían haciéndolo desde los 20 inicialmente, después desde los 40 y 50, pero en América Latina, Asia y África empezó una expansión más rápida en los 90, y los gobiernos dijeron, bueno, si los supermercados se van a encargar de distribuir los alimentos, ¿para qué vamos a apoyar nosotros a los mercados tradicionales que tienen tantos problemas de inversión, de obsolescencia, de suciedad, inocuidad? Entonces, han estado totalmente marginalizados de las políticas públicas y recién están viniendo nuevamente, pero con algunos problemas. Muchas bancas de desarrollo a nivel global y regional quieren convertir a los mercados tradicionales como ese mercado gourmet, ¿no? Que vende para turistas, que vende para la población urbana de élite, que solo quiere ir y gozar de un ambiente donde pueda comer comida más hipsterizada, ¿no? Entonces, se ha distorsionado la idea, la concepción de que el mercado tradicional debería cumplir su principal función, que aparte tiene muchas funciones de comunidad y de lazos, ¿no? Pero su principal función es brindar alimentos saludables y asequibles a la población que más lo necesita, no a los turistas ni a las élites urbanas, como muchos de la banca de desarrollo, de bancas de desarrollo múltiples en varios lugares están promoviendo. ¿Cómo voy de tiempo? Estoy bien. Entonces, esa es otra manera en la cual se pueden vincular productores de agricultura regenerativa y agroecológicos con los consumidores que más lo necesitan, con políticas públicas del Estado. Cuando fui ministro en Perú, los apoyamos de manera prioritaria. Yo fui ministro en un gobierno de transición de 9 meses. Uno dirá, en 9 meses, ¿qué se puede hacer realmente que dure por mucho tiempo? En este caso sí, hicimos mucho. ¿Saben por qué? Porque nadie había hecho nada por esos mercados tradicionales en décadas. Habían sido totalmente olvidados. Entonces uno va y el cambio marginal es grande, así sea marginal en poco tiempo. Y bueno, vuelvo a los impuestos a los ultraprocesados, que justamente deberían ser destinados a financiar, a subsidiar productos saludables y sostenibles, y regenerativos, y agroecológicos, ¿no? Entonces, siempre hay muchos cuestionamientos de por qué aumentar más el impuesto a los ultraprocesados, y casi todos los estudios independientes y serios dicen que se podría aumentar todavía muchísimo más, que los impuestos están a unos niveles bajísimos. Y son muchos de los estudios sesgados y financiados por la industria de ultraprocesados los que dicen que no se deberían financiar. Yo dirigí un think tank en México hace unos cuantos años y siempre se nos acercaba a la industria de ultraprocesados a través de intermediarios a pedirnos hacer estudios que prueben que sus productos no eran nocivos para la salud. Pero no te hacían la pregunta que llegara a una respuesta certera, te hacían una pregunta ambigua que llevara a lo que ellos quieren concluir, ¿no? Entonces, esas son las estrategias que siempre hacen, ¿no? Y después se proyectan como una industria que quiere apoyar la salud y el bienestar. Entonces, esto es totalmente nutri-washing, y
No me estoy desviando y por eso es que deberíamos tratar de atender la investigación más independiente que dice que sí se puede y hay un campo muy amplio para aumentar los impuestos a los ultraprocesados. Pero bueno, la siguiente, por favor. Algo también muy importante es regenerar la infraestructura pública y esto tiene que ver con recuperar la inversión pública. Durante muchas décadas, como mencioné antes, se ha apoyado la infraestructura de manera prioritaria para las industrias agrícolas grandes, las cadenas industriales grandes y las de agroexportación. Entonces, esto no es novedad, desde las políticas neoliberales de los 80s y 90s en todo el mundo, la banca de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional dijeron tienen que apostar por las industrias que tienen más impacto en el PIB, en el Producto Bruto Interno. Entonces, se olvidaron las otras industrias y se desarrollaron cadenas logísticas, de transporte e inclusive centros con maquinarias y procesamiento para esas grandes industrias. Y se olvidaron todos los productores y procesadores que atienden más a los mercados locales. Una manera de vincular la agricultura regenerativa con los mercados más locales es justamente apoyar la agroecología, es apoyar el transporte, el procesamiento para mercados territoriales y para productos locales. La siguiente, por favor. Y acá voy a dos de los temas finales que tienen que ver un poco más con la agricultura regenerativa y cómo ha devenido. Hace 2 años salió un reporte de IPES Food, es el panel internacional de expertos en sostenibilidad en sistemas alimentarios, diciendo, Smoke and Mirrors se llama el reporte, y decía, se están cooptando los discursos de agricultura regenerativa y de agricultura climáticamente inteligente. Y tenían razón, uno ahora busca Bayer, Monsanto o Bayer, agricultura regenerativa, y sale que Bayer quiere ser una empresa, esa es su visión, estamos haciendo todo para trabajar con productores para que sean regenerativos, para que apoyen una agricultura regenerativa, ¿no? Y realmente están haciendo todo lo contrario, todavía sigue siendo una empresa que promueve a través de sus productos una dependencia muy alta de agroquímicos y de insumos externos y monocultivos que tienen un efecto opuesto de regenerativo, tienen un impacto destructor, depredador en los suelos y en los ecosistemas, pero dicen que son regenerativos. Pero para cada una de estas empresas que tienen esos impactos en los ecosistemas, busquen el nombre de la empresa y regenerativo y van a encontrar un discurso de visión y de acciones actuales que están haciendo para apoyar la agricultura regenerativa. Todo eso es mentira. Entonces, la pregunta es más a la audiencia y a todos nosotros, ¿cómo recuperamos el concepto de regeneración? Un concepto que, como empecé diciendo esta charla, a mí me encanta muchísimo por toda la complejidad que tiene, pero esa complejidad que tiene no se ha traducido en un conjunto de principios que digan, sí, es regeneración de ecosistemas, de suelos, pero es más que eso. Es regeneración de cómo nos alimentamos, de cómo nos relacionamos con los agricultores de pequeña escala, con los agricultores que quieren ser regenerativos, va mucho más allá, es una narrativa mucho más compleja. La agroecología es un buen ejemplo para la agricultura regenerativa de cómo se podrían desarrollar algunos principios más específicos para evitar ese greenwashing descarado que hacen los más grandes de este concepto que es tan útil, que es tan atractivo para todos. Agroecología, que a mí me encanta mucho el concepto de agroecología, me parece lo menos atractivo en términos del público en general. La agricultura regenerativa es un concepto que puede mover gente, que puede mover organizaciones, coaliciones, movimientos, pero ha sido totalmente cooptado en ese momento. Entonces, debería haber, cuando se discute de agricultura regenerativa, un panel solo para ver cómo retomamos el concepto nuevamente. Una discusión entre expertos de varias disciplinas que digan, bueno, hay un problema de legitimidad. Están tantas iniciativas tan buenas trabajando en finanzas regenerativas, en agricultura regenerativa, en comunidades regenerativas, pero al final se está perdiendo muy rápidamente. Gran parte de los expertos con los que yo trabajo a nivel global en agricultura sostenible ya no quieren utilizar el término, lastimosamente. Entonces, por esa cooptación.
Entonces, hay un problema urgente de narrativa que se tiene que retomar. Y no tengo claro, una de las propuestas que yo digo es exigir estándares claros de impactos positivos en los recursos naturales, en inclusión social y en alimentación. Pero tal vez eso no es suficiente y sí tiene que haber una conversación mayor, más extensa y más profunda sobre eso. Y voy a la última, o a la penúltima. Todo esto que he presentado de recursos naturales, de finanzas públicas, de infraestructura pública, de inversión pública, de mercados y salud, todo tiene que ver con regenerar el poder, ¿no? Las políticas públicas relacionadas con la agricultura convencional están ahí y esos subsidios están ahí, no porque los consumidores lo han decidido así, sino porque un sistema de influencia y de asimetrías de poder lo ha decidido así y lo ha perpetuado. Y ahora lo hace difícil de cambiar. Si no ponemos el poder al centro de una discusión mayor sobre agricultura regenerativa, creo que no vamos a poder tener éxito en realmente impulsarla y solo vamos a impulsar cambios mínimos y buenos, tal vez no mínimos, pero buenos en calidad de suelos. Pero necesitamos muchísimo más para que esa agricultura, como el término dice, sea más completa y sea un eje transformador de la sociedad. Y termino con la última diapositiva de cierre. Y los expertos en regeneración deben saber más que yo. Los hongos son claves para la regeneración, descomponen la materia orgánica, reciclan nutrientes y devuelven los nutrientes al suelo. Los hongos que crecen en lo oscuro y devastado nos dan esperanzas, de hecho, de que podemos regenerar nuestros ecosistemas y sobrevivir tiempos más difíciles. Los hongos crean redes subterráneas que conectan plantas y árboles. Y así me imagino la regeneración de las políticas. Un rol importante del Estado, como lo he presentado, pero basado en redes de colaboración conectadas entre productores, comunidades, movimientos sociales y mercados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Invito al siguiente panel que va a discutir justamente sobre lo que nos acabas de presentar y creo que con tu charla vas a provocar una discusión muy rica. Así que adelante, María Alejandra. Gracias, Laura, y gracias, José Luis, por esa charla tan clara y sin duda estimulante para abrir la conversación que vamos a tener a continuación. Le pido a los panelistas que suban para presentarlos. Les voy a dejar otro micrófono por si acaso. Sí. Adelante. Luego de esta charla de José Luis tendremos un panel en el que justamente buscaremos profundizar en ese cómo las políticas públicas pueden acelerar, dinamizar y fomentar esa transformación hacia sistemas de agricultura y ganadería regenerativos que realmente respondan a los contextos locales y tengan en cuenta una visión integral. José Luis mencionaba temas de salud pública, de mercados, de finanzas, de alimentación, y justamente eso es lo que hemos venido escuchando en las charlas que hemos tenido ayer y esta mañana, en donde nos mostraron con cifras y datos muy impactantes cómo la salud pública está absolutamente conectada con lo que comemos, con lo que producimos, y las políticas públicas juegan un rol fundamental para dinamizar y para acelerar esta transformación. Entonces, muchas gracias a mis panelistas por acompañarnos el día de hoy. Tenemos la presencia de instituciones complementarias como FOLU, FAO y Regeneratio de Ecuador para compartir desde sus perspectivas y del trabajo que han venido haciendo en sus países
cómo las políticas públicas pueden ser ese motor de transformación. Nos acompaña Alejandra. Alejandra viene de Regeneratio. Alejandra es ingeniera agroindustrial, especialista en tecnología de alimentos y manejo holístico y ganadería regenerativa. Tiene mucha experiencia impulsando procesos de formación, acompañamiento técnico y construcción de políticas para la regeneración de paisajes productivos y también ese conocimiento de trabajar en alianza de la mano con los productores locales. Entonces, bienvenida Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Patricia Velázquez de Folu. Patricia es abogada con especialización en Derecho Ambiental y Derecho Administrativo y tiene más de 20 años de experiencia trabajando con instrumentos económicos, finanzas y cambio climático. Desde Folu ha trabajado en diferentes proyectos climáticos y de sistemas alimentarios y también en programas de asistencia técnica. Entonces nos va a contar cómo desde la coalición de Folu están trabajando en Colombia para fortalecer los temas de política pública. Y Diego Mora, que es oficial de programa de la FAO, es politólogo con maestría en Desarrollo, Política Social y Pobreza y una especialización en Economía. También cuenta con una amplia experiencia en gestión de programas y políticas públicas en desarrollo rural, social y territorial, en su diseño, coordinación e implementación. Entonces trae también bastante experiencia en qué es lo que ha funcionado y qué es lo que hace falta para, como decía José Luis, lograr esa regeneración profunda de las políticas públicas que tanto necesitamos para lograr estas transformaciones. Bienvenidos y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Me gustaría comenzar con Patricia. Patricia, quisiera que nos compartieras un poco. Folu ha enfatizado en la necesidad de transformar el sistema alimentario desde un enfoque sistémico, justamente, que vincule sostenibilidad, nutrición y salud pública. ¿Qué tipo de regulaciones e instrumentos podrían facilitar esta integración en el contexto colombiano? Si nos pudieras compartir un poco tu experiencia. Desde Folu, la Coalición para la Alimentación y el Uso del Suelo, promueve justamente algo que había iniciado también ya José Luis, hablando de cómo integrar y cómo comenzar a hablar y aliar, digamos, como a todos estos temas desde el Ejecutivo para que se hablen desde lo que ocurre en el suelo hasta lo que ocurre en la salud. Y desde Folu, con la construcción de estas hojas de rutas que se ha iniciado, se ha comenzado a ver esa integración desde lo que se puede regenerar, que es desde el suelo, hasta lo que nos comemos. Y desde allí ver también esa construcción también multisectorial, con la inclusión y las necesidades que se ven desde todas las barreras que se presentan desde evidentemente el agricultor, la cadena de suministro, lo que ocurre en esa interacción e infraestructura y lo que genera también desde la parte de la nutrición, el acceso y también lo que se pone sobre la mesa. Entonces desde esa línea y ver como también todas esas necesidades que se presentan, el poder abordar algo que ya se tenían las líneas y que ya no lo presentaban desde la exposición, el tema de generar esos mecanismos, instrumentos desde sí las compras públicas que se generan, pero generadas y vinculadas específicamente para temas donde se tenga la participación e igual criterios específicos para este tipo de agricultura, para este tipo de productos específicos, porque pues en nuestro país tenemos toda una infraestructura de compras públicas, pero que esas compras públicas también se han generado para un espacio pequeño, y pequeño digo para quienes cumplen los criterios que sabemos que todavía algunos sectores, agricultores y demás no lo están. Entonces desde allí con su preparación en que puedan cumplir, en que generen circuitos cortos, en que se generen también y se produzcan alimentos desde esas pequeñas huertas que sean las que nutran esos sistemas pues digamos de compras que lleguen a esos programas de alimentación escolar que los necesitan tantos y que los producen desde ahí puedan generarlos también
desde el tema de incentivos que van a ser otras líneas, pero que vayan siendo integrados y que también, digamos, todas las carteras desde todos los ministerios estén entendiendo que están sumando desde cumplir sus objetivos, es que están ahí sus competencias, pero parece que algunos indicadores se van separando y demás, no, si se generan y si iniciamos no va a ser una tarea fácil como lo decías, pero tenemos que iniciarlo y poderlo entender de forma integral con el tema de incentivos que también ya se han dado en nuestro país, pero que tienen que aterrizarse a aquellos que efectivamente tienen menos acceso, el tema de prácticas también, en el tema fiscal. Ayer nos dieron todo un panel magnífico del tema de financiamiento de acceso, pero también diferencial para aquellos que pueden cumplir, el que tengan acceso, el que tengan mercado y que también tengan esos créditos blandos que se generan y que se puedan dar, pero también nos decían, hay una brecha grande de conocimiento para que ellos puedan acceder. Entonces, creo que todavía tenemos que fortalecer esa parte o también de beneficios, incentivos, tasas y demás, donde ellos también puedan generar su tema de organización, temas de gremios que puedan generar. Entonces tenemos evidentemente el tema de compras, el tema de incentivos financieros y todo el desarrollo también de fortaleza también de gobernanza para que ellos puedan participar y tener apertura a todos esos sistemas frente a las regulaciones que tenemos, pero que tienen que estar direccionadas y poder apoyar. Muchas gracias, Patricia. Como mencionabas, es fundamental y creo que vale la pena resaltar esa necesidad de articulación, que también lo mencionaba José Luis, articulación entre las diferentes carteras de un país para que tanto el Ministerio de Ambiente, de Agricultura, de Finanzas, de Infraestructura entiendan que tienen un rol a jugar, un rol fundamental para que exista una visión integral y una aproximación integral a los territorios que es absolutamente necesario para lograr esta transformación de los sistemas agroalimentarios. Muchas gracias. Alejandra, me gustaría seguir contigo y nos cuentes desde tu experiencia en Regeneratio acompañando procesos de transición hacia ganadería regenerativa en Ecuador. ¿Cuáles son esas principales barreras que ustedes han encontrado que enfrentan los productores y también qué experiencias exitosas conoces y has podido trabajar de la mano que nos puedas compartir? Gracias. Bueno, buenos días con todas y con todas. Desde Regeneratio nosotros hemos acompañado procesos de transición hacia una ganadería regenerativa a los productores en algunos territorios del Ecuador. Pero también voy a hablar desde ese lado las barreras, pero también como ganadera regenerativa. Yo soy productora y ganadera regenerativa. Las barreras que nosotros hemos visto, primero es una barrera técnica. El productor primero no sabe qué es regenerar, no tiene conocimiento. Desde ahí nosotros vemos una deficiencia tal vez de capacidades, de que no entiende aparte el por qué regenerar, que es súper importante, por qué yo debo regenerar los procesos ecosistémicos, el medio ambiente, porque detrás de eso está la rentabilidad del campo. Y más allá de eso, después de que el productor ya dice, sí, yo quiero regenerar, no sabe el cómo hacerlo. Vemos otra barrera también económica. En este inicio de una transición regenerativa se necesita recursos, tanto sea para conocimiento, para infraestructura o también el tiempo. Actualmente hay pocas entidades que apoyen a un productor a esta transición regenerativa. De ahí nosotros vemos otra barrera institucional, y es justo lo que mencionaba Patricia, mencionó también José Luis, de esa articulación de políticas públicas a nivel de carteras de Estado. Una producción regenerativa involucra desde el productor, la comercialización y el consumidor. Entonces, enfocándonos en la producción. En la producción tiene que intervenir el Ministerio del Ambiente, de Agricultura,
cómo se hace una política que englobe y que apoye esa transición regenerativa a los productores. Y otra barrera que quiero mencionar es la falta de métricas. Habemos ya muchos ganaderos y productores regenerativos, pero no estamos generando datos. Estos datos que sustenten al mercado, a las carteras de Estado, a las empresas, entre productores mismos, ¿qué estamos regenerando? ¿Qué significa regenerar? Estas métricas que nos permiten decir, tanto en indicadores económicos, en indicadores sociales y ambientales. Solo para centrarme en los ambientales, ¿cuánta agua yo estoy infiltrando desde que empecé y año 0, año 1? ¿Cuánto carbono estoy secuestrando? ¿Cómo yo estoy garantizando que mi producto es mayor nutricionalmente más denso que un producto que fue elaborado de forma convencional? Hemos visto las barreras y nosotros en nuestro caso tuvimos la oportunidad y el gusto de trabajar en el área de protección hídrica más grande del Ecuador, que es el área de protección hídrica Aguarico, Chingual y Cofanes, que alberga 101.000 hectáreas. Todos estos desafíos se nos presentaron también a nosotros. ¿Cómo estos desafíos los convertimos en una oportunidad? Trabajando en conjunto. Nos unimos el gobierno provincial a través de Corpos Sucumbíos, que es de la prefectura de Sucumbíos, la organización internacional TNC Ecuador, Regeneratio como empresa privada e implementadora, los productores y los gobiernos parroquiales. Hicimos una estrategia en función de qué vamos a recuperar, de qué paisaje futuro es el que vamos a crear en esa área de protección hídrica. Entonces, en conjunto, implementamos una transición hacia una producción de ganadería regenerativa. Eso es lo que te puedo contar. Muchas gracias, Alejandra. Me encanta que menciones el ejemplo de área de protección hídrica, porque como escuchábamos ayer en otros espacios, la conexión de la producción de alimentos con el agua y con la manera en la que utilizamos el recurso hídrico es fundamental. Este ejemplo demuestra cómo la coordinación y la alianza entre los diferentes actores en un mismo territorio con una visión de paisaje puede tener un componente de política pública enfocado a la protección de los recursos naturales presentes en el territorio, pero de la misma manera a apoyar a los productores locales para tener prácticas ganaderas más sostenibles. Entonces, muchas gracias por compartir eso, porque de alguna manera muestra y evidencia cómo se pueden superar algunas de las barreras que mencionas y fortalecer el trabajo en alianza con una visión sistémica en el territorio. Gracias. Y ahora, Diego, me gustaría que nos compartieras desde la FAO, uno de los grandes desafíos en la transición hacia modelos agrícolas más sostenibles es la falta de planificación territorial efectiva. ¿Qué rol puede jugar la planeación agropecuaria en la formulación de políticas que integren el manejo del suelo, la conservación y la producción? Voy a mencionar un par de cosas que me parecieron interesantes porque más he estado escuchando y además escuché a José Luis y me pareció, aparte que era presentación muy bonita, digamos, ¿no? Como visualmente, también muchos mensajes y respondo, trato de responder porque es difícil. Lo primero es que, hablando de políticas públicas, las barreras que tú mencionas, yo las puedo leer exactamente en las barreras que tienen los gobiernos. Entonces, conocimiento. Yo creo que nos sentamos hoy con el gobierno y no creo que se sepa realmente qué es regeneración o a qué iríamos con regeneración, o no se ha definido, porque yo creo que también son apuestas, ¿no? No se sabría o no se ha definido qué sería regenerar, ¿no? El saber hacer, ¿cómo lo harían? Aquí en Colombia se llaman proyectos de inversión para los sectores públicos y entonces, ¿cómo sería el proyecto de inversión? ¿Qué tiene Tata? Y eso, ¿cómo lo hagan? Finalmente para que sea una cosa real. Financiamiento.
Un tema que no hablaste, pero que tendría que ver con la política pública es la escala, porque el tema no es que podamos tener 3 o 4 ejemplos buenos, que de ahí se tiene que aprender. Los gobiernos están para hacer esto a escala, entonces un tema ahí. Y lo de las métricas que pues estamos lejos. Acá, para la gente que estuvo, acá fue también donde se hizo la COP16 de biodiversidad, y un tema gruesísimo fue, ¿y cómo sabemos que sí estamos protegiendo la biodiversidad o la estamos fomentando o no? Métricas es un tema ahí súper grueso. Y súper bonito eso del paisaje futuro. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque creo que un poco pensando en los temas de política pública, son eso lo que se enfrenta un gobierno, ¿no? Y se enfrenta a la FAO. La FAO es una entidad pública, las personas que lo conocen, yo le digo como el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas. No, es como, pues, me parece como el mejor símil que puedo tener. Pero lo mismo que se enfrenta a la FAO. Dentro de la FAO no poco hay una apuesta o un conocimiento, saber, hay muchas apuestas, pues, como podrían tener los gobiernos, pero no hay como diciendo, bueno, la FAO se para así en los temas de regeneración, ¿no? Hay muchos proyectos, varios proyectos impulsados por varios países que tienen que ver con regeneración, pero no que yo me pare acá y diga, la FAO dice la regeneración, los temas regenerativos son esto. Entonces digamos que, bueno, lo digo todo esto porque temas novedosos, complejos. Ahora, y esto lo digo para poder hablar un poquito acá, pero lo otro que me parece importante es que la planificación, hay dos temas acá que se unen un poco con lo que decía José Luis y que tienen que ver con Colombia sobre el tema de la distribución de la tierra, sobre muchos temas. Lo que es bien curioso que pasó en el proceso de paz que se firmó en el gobierno de Santos es que en gobiernos anteriores el primer punto del acuerdo de paz o que buscaban la guerrilla en ese momento de las FARC con Colombia era una redistribución de tierras. Y lo que se firma en Colombia, que no sé, pues hay en las negociaciones que se hicieron, pues que es realmente no una redistribución de tierras, sino un mejor uso de la tierra en Colombia. Porque ese es un tema que es fundamental y eso tiene que ver con la planeación agropecuaria. Nosotros que hemos dicho desde FAO, y aquí uniendo temas que mencionó José Luis y todo eso, la producción de alimentos no se va a dar por expansión agropecuaria, se tiene que dar por una mayor productividad de la tierra. O sea, no tenemos que tumbar más bosques. Con lo que Colombia tiene hoy, las zonas que tiene aptas para agricultura, podría hacer la famosa despensa mundial de la que tanto hablamos. Pero esto también crea un resto de tensiones y cosas porque entonces vamos a producir más y para producir más vamos a tener que hacerlo en monocultivos y bla, bla, bla. Entonces, bueno, todo esto que lo hablaron en el panel grande, que parece interesante. Pero sí, Colombia debería tener una mejor producción, una mejor planeación agropecuaria. ¿Y eso a qué lleva? A que preguntas que nos hemos hecho es ¿por qué estamos tratando de conquistar la Orinoquía cuando tenemos tierras disponibles con excelente calidad de suelo para la agricultura en la costa norte colombiana, con acceso a vías, con producciones, con población muy pobre, ¿no? Que podría entrar en y no estoy hablando de que se distribuya tierra, ni siquiera hablando de temas de distribución de tierra, un mejor uso de la tierra uno lo podría tener y eso podría tener pues unas consecuencias ahí. Si uno va a ciertas zonas de la costa norte, uno no ve un árbol, ¿no? En kilómetros, en la costa tenemos 0.5 vacas por hectárea, creo que es un poco la carga por hectárea, una cosa bajísima, con un deterioro del suelo, con un pésimo uso, pensando en las personas, una bajísima inclusión social, ¿no? Una grandísima concentración por encima de otros, concentración de tierras, donde se podrían hacer unos negocios, ni siquiera está hablando de la redistribución de tierras o temas que podrían ser, podría haber unos negocios que podrían ser mucho mejores para el suelo y mucho mejores para todo el mundo y mucho mejor para la inclusión social y todo eso. Eso es lo que debería uno tratar de pensar en política pública, hacia donde debería estar, exigir que se utilizaran los suelos. Eso está en las leyes, está en la ley, en la 160, bueno, un poco de cosas que están ahí, la cosa es que eso no sucede. Bueno, en fin, pero la planeación es básica y eso fue lo que se firmó en el acuerdo de paz en parte. Gracias, Diego. Y lo que mencionas me hace pensar en la primera diapositiva de José Luis de la necesidad de renovación de las políticas públicas.
Muchas veces las políticas públicas están ahí, tal vez no se aplican o tal vez es necesario renovarlas y redireccionar los enfoques y los esfuerzos para que no ocurra lo que mencionabas de hay territorios que podrían aprovecharse de una forma mucho más estratégica, que tienen un potencial enorme y que el aparato estatal no lo está viendo o no se está enfocando en eso. Entonces, gracias José Luis por esa presentación, porque sí, la transformación no solo debe ser de los sistemas, sino de las políticas públicas que son ese motor que impulsa desde el Estado a que logremos estas transformaciones. Quisiera volver con Patricia para que nos cuente desde la perspectiva de FOLU y su hoja de ruta para una nueva economía de uso del suelo y alimentos, qué elementos clave deberían incorporar las políticas públicas para promover justamente una transición efectiva hacia territorios productivos y sostenibles que incluyan a pequeños productores y de igual manera contribuyan a la conservación de los ecosistemas. Bueno, me devolvería también un poco en pensar en regenerar. Desde FOLU siempre decimos que el tema de regenerar es volverle la vida a lo que se le hemos quitado, a que se vuelva a nutrir, y decir eso dentro de las políticas es una palabra mayor con tu inicio, decir como creo que hemos ido en dirección equivocada y volverle la vida a ese ejercicio, más que puede luego terminar en acciones y tener una lista digamos de políticas y direcciones. Yo volvería ahí a lo mismo, como a esas visiones y principios en que sean, desde mi área siempre dice, danos los hechos y te daré el derecho, que es la línea, y no es al revés, de construir un poco de normas para luego irlas acomodando y pensando como para quiénes y cómo. Entonces la primera iría como a unas visiones de algo de que frente a esos pequeños y en las hojas de ruta escuchándolos. Hemos estado en el país y en departamentos tratando de escuchar y creando visiones conjuntas en esas hojas de ruta para los sistemas alimentarios, y me voy a quedar con varias de esas líneas para que se tengan en cuenta allí. Una era como la equidad. Esos pequeños siempre piensan en que hace falta todo el tema de asistencia técnica, para otros sectores están allí, las promueven, pero acá siempre está como un poco rezagada el tema también de esos beneficios muy direccionados y que los conozcan, y también pues digamos como todo ese acceso al tema financiero que ayer decíamos, o es que no se conoce o es que no lo entienden, y siempre creamos una brecha de conocimiento para algo que puede ser un poco elemental para otros y para ellos también, y tenemos que crearlo de forma fácil, llegar y decir que sí existen, y además que esos sistemas financieros también, que puede ser frente a esa equidad, el tema de conocimiento, es que quien tenga ese conocimiento financiero lo pueda conocer desde la práctica y dar estas líneas financieras para lo que se necesita. Que tenemos todo un portafolio para varios temas que ellos ya controlan, pero en otras que desconocen tal vez nunca sale una cartera específica para eso, pensando en equidad. Otro es en el tema que también se veía frente al recorrido del país, en el tema, digamos, de innovación y demás, de ir cerrando esas brechas en el tema del conocimiento ancestral también, y el tema también científico y demás. Creo que ahí tenemos que generar un encuentro, porque siempre estamos generando como competencias, y que esa partida de políticas tengan en cuenta estos parámetros que en nuestro país hemos tenido como avance. Ya tenemos una ley de agroecología, ya estamos hablando de todo el tema de la agricultura campesina, tenemos como elementos pero que han ido quedando generados, y como también cerrando esas brechas, y siempre decimos como cerrando esas brechas, y lo fundamental es que todos debemos tener el acceso desde quienes cultivan también, pero ellos también se alimentan y también se nutren y demás. Entonces un principio al acceso básico también frente al cuidado de lo que estamos regenerando en el territorio, que si ellos ya lo hacen, se alimentan bien, van a alimentar a otros, y comenzar a agruparlos. Y también ver que al final con temas que ellos saben frente a políticas de nutrición, cómo nos estamos nutriendo y qué estamos comiendo, el tema de desperdicios, de qué tanto se pierde también, y que ellos
podamos generar frente a los pequeños, porque creo que dentro de esas secciones y cultivadores más vulnerables son posiblemente los que menos generan esa parte de pérdidas en su primera fase y desperdicio al final sobre la mesa, porque posiblemente no tienen ese acceso, y también al tema que se resulte decir que eso va a redundar en un tema de salud. Creo que para poder crear esos indicadores y demás, volvemos a eso, a cómo integrarlos y cómo si lo podemos hacer asequible para ellos, escuchándolos, integrando y generando equidad y cerrando brechas desde todos los contextos financieros, nutricionales, de salud y obviamente en todas las políticas también de acceso frente a lo que tienen y la distribución de donde lo pueden desarrollar. Gracias, Patricia. Creo que es muy importante destacar, que ya lo han mencionado varios de ustedes, el tema de inclusión, pero sobre todo de asistencia técnica. Podemos nosotros estar hablando acá de regeneración, de agricultura regenerativa, ganadería regenerativa, pero si los productores locales y quienes se encargan de producir los alimentos, tener estas prácticas de ganadería no conocen y no comprenden los conceptos que abordamos en este tipo de espacios, es muy difícil que logremos las transformaciones profundas en el campo y en los territorios. Entonces sí pienso que las políticas públicas deberían tener como uno de sus objetivos facilitar esa asistencia técnica, fortalecer el conocimiento de las comunidades locales y asegurar el acceso a financiamiento de una forma clara y sencilla, adaptada a los contextos locales, para dinamizar estos mercados, no solo para exportación o producción a gran escala, sino para que ellos mismos puedan ser beneficiarios de estos sistemas alimentarios. Ahora, Alejandra, hay muchas iniciativas de ganadería regenerativa que enfrentan restricciones justamente para acceder a mercado o asistencia técnica. ¿Qué tipo de políticas han visto ustedes desde Regeneratio y desde tu experiencia como ganadera que pueden fortalecer estas cadenas de valor y facilitar la adopción por parte de productores pequeños y medianos? Bueno, actualmente creo que todos lo sabemos y como tú lo dijiste, necesitamos renovar las políticas públicas. Ahorita está sí enfocada a una producción convencional. Tenemos que redirigirla hacia una producción o una transición a una producción regenerativa. Y en este cambio sí necesitamos tener una política pública global o que enmarque, que estén, un ejemplo, escalar la producción regenerativa a nivel nacional. Solo en ya entra el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, de Producción y Comercialización, Salud. Necesitamos políticas que nos enmarquen, entonces ya cambia el accionar de la política pública, porque no va a ser por cartera de Estado, sino más bien articulamos las acciones desde la producción hasta el consumidor, o sea, toda la cadena de valor se integra. Entonces no va a ser, esa no es política de mi cartera, sino más bien cómo yo desde mi ministerio apunto a que se cumpla esa política pública que engloba a todos. Y ya de tema más detallado, también estoy de acuerdo con el fortalecimiento de capacidades, pero no solo de los productores. Nosotros nos hemos dado cuenta que el tema regenerativo no se sabe ni desde el técnico del ministerio que va a dar capacitación, no se entiende el por qué se debe regenerar. Primero, sabiendo el por qué debemos regenerar, después viene el cómo regeneramos. Pero esa sensibilización de qué es una producción regenerativa viene desde los productores, técnicos, las empresas. Todo el mundo tiene que estar claro por qué debemos hacer esta transición a una producción regenerativa que es tan necesaria. Tal vez otra política puntual, me mantengo en las métricas. Creo que José Luis lo dijo, el tema regenerativo está tomando
fuerza y se está convirtiendo en una palabra de moda a nivel mundial. No dejemos que la regeneración se convierta en nueva sostenibilidad, que ha acarreado tanto greenwashing detrás de la palabra. ¿Cómo hacemos, cómo evitamos eso, que se convierta en una moda y que no hacemos mucho? Con las métricas. Uno debe medir la regeneración. ¿Qué estoy regenerando? ¿Qué está detrás de un producto regenerativo? Nosotros tenemos la experiencia en los campos que damos la asistencia, ayudamos a transicionar. Nosotros medimos desde el año 0. No importa cómo empiecen, ese es el año 0, cómo empiezas y cómo tú vas regenerando, tantos indicadores económicos, porque hay que estar claro que una producción regenerativa es más económica que una producción convencional. Nosotros lo hemos monitoreado, pero también necesitamos de datos de más productores que digan, sí, yo reduje el 30% de mis insumos externos. Socialmente, indicadores de cómo mis alimentos son nutricionalmente más densos, si yo produzco de esta forma. Y ambientalmente, todos los indicadores que me indican que yo sí estoy recuperando los procesos ecosistémicos y que detrás de esta recuperación de los procesos ecosistémicos está la rentabilidad del campo. Entonces, si yo entiendo eso como productor, para mí es mucho más fácil decir, sí, o sea, yo quiero ser regenerativo porque a mí me interesa ser rentable, tener una buena economía para mi familia, pero sé la importancia de recuperar el ambiente porque eso está atado. Y también sé lo importante porque yo me quiero alimentar bien y también quiero alimentar bien a la población. Gracias, gracias Alejandra. Nos quedan solo 5 minutos. De acuerdo contigo en que las métricas son indispensables para nutrir esa transformación de las políticas públicas y es necesario que quienes están transformando sus predios con prácticas de agricultura y ganadería regenerativa repliquen ese mismo proceso que ustedes han venido haciendo de capturar esas diferentes métricas, porque solo con eso vamos a poder tomar mejores decisiones a nivel de la estructuración y de la reestructuración de las políticas públicas actuales. Y para terminar, me gustaría hacerle una última pregunta a Diego. La FAO ha promovido la agroecología como una vía para restaurar la salud del suelo y mejorar la sostenibilidad de la producción. Desde tu experiencia, Diego, en América Latina, ¿qué políticas públicas han sido más efectivas para escalar prácticas agroecológicas que regeneren los suelos y fortalezcan la seguridad alimentaria, especialmente en territorios vulnerables? Hola, gracias. Sí, antes de eso quisiera decir algo de lo que menciona Alejandra con lo de las métricas. Las métricas son tan importantes. Hay dos tipos de métricas, unas que son pues mediciones reales y bueno, un poco de cosas, ¿no? Digamos, técnicamente complejas o tan complejas como quieran hacerse, pues, pero también hay métricas que deberíamos promover, que son métricas de otro tipo. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo. En un trabajo que hizo RIMISP, que es un centro de estudios de ruralidad aquí en Colombia, en latinoamericano, pero pues aquí en Colombia dijeron que es la paz, y una persona respondió, es poder dormir tranquilo. Esa es una métrica, y es muy bonita. Y dice más, en estos casos, ahorita les estaba contando un ejemplo sobre un tema en Montes de María, de un trabajo que hizo FAO con el apoyo de Suecia, donde se hizo un tema de ganadería regenerativa, y más allá de ver el ganado feliz y todo eso, la gente comenzó a hablar de que había vuelto a ver micos y que había vuelto a ver animales que hacía años no veía y estaban felices por eso. No hay que decirle que mejoró tanto porcentaje, porque a veces eso explica muchas cosas, sobre todo para los donantes y cosas, pero para la gente misma yo creo que las métricas de ese tipo son muy importantes. Ahora, la agroecología, sí, tenemos un tema grande, ahí acompañamos diferentes iniciativas latinoamericanas, está la REAF,
¿no? Que son redes donde se habla de agricultura familiar y que están muy ligadas a temas de agroecología. Y en Colombia también trabajamos temas y de hecho el ministerio, una de sus apuestas, y creo que la apuesta del ministerio, la forma en que, si uno lo quiere ver, hay muchas cosas que al final engloban lo de regenerativo, pero hay muchas cosas que se hacen que son regenerativas sin que tuvieran el sello regenerativo antes. La agroecología es una, llevan años y hay redes en Colombia, en Latinoamérica, hablando de agroecología y tratando de tomar temas de agroecología, ¿no? Este gobierno ha propuesto, por lo menos el de Colombia, propuso hacer la transición hacia la agroecología, mucho más ligado a pequeña producción, curiosamente. Y la pequeña producción tiene un reto de que uno a uno es difícil, es largo, es complicado, va para allá y para acá, ¿no? Uno debería tratar de pensar que otro tipo de producciones pudieran tratar de ir dando esos pasos hacia esa reconversión agroecológica, menos uso de pesticidas, visiones de paisaje diferentes, o sea, eso no es solo un tema orgánico, ¿no? Es un tema de visión sobre el territorio. Y en eso hay avances, también hay muchos retos, pero digamos, y solo como por compartir, por ejemplo, cuando nos dijeron eso desde FAO se hizo un pequeño instrumento que le decimos el IPTA, Instrumento para la Medición de la Transición Agroecológica, algo así. Si uno lo busca, IPTA, es que es José, ya se me olvidó cómo es que es bien. Bueno, pero la cuestión es que ese instrumento, la idea es poderlo tener y trabajándolo con una agencia que se llama la Agencia de Desarrollo Rural, que es la del Fomento en Colombia. Lo que uno busca es que la gente pudiera saber qué es agroecología y yo como, si yo tengo un terreno, yo cómo hago. O sea, cosas muy fáciles para trabajar. Y es un agroecología para dummies, ¿no? Es como, ¿cuál es su terreno? Revise A, B, C, D, F, G, y le dice usted en qué está y a dónde debería llegar, ¿no? Entonces tratan es súper sencillo. Cuando yo lo vi la primera vez, yo no tengo finca, entonces lo leí y le dije, pero yo podría seguir este tema. Y la idea es poderlo tener en web para poder tener como los puntos, así como saben esta mañana lo es, poner los puntos donde se van haciendo las transiciones y las fincas van siendo agroecológicas. Y yo creo que uno podría ir adaptando eso y teniendo cosas mucho más sencillas. Eso ya se pasó, el gobierno colombiano lo ha venido implementando, pues todavía faltan muchas cosas del desarrollo web y pues cosas de esas que espero que lo puedan adelantar. Pero también se ha venido trasladando a otros países para poder tener unas mediciones y tratar de ver, tratar de visualizar. Los mapas son importantísimos porque ayudan a ver dónde es que se mueven las cosas, ¿no? Cómo están. Es poco eso, ¿no? Digamos, yo creo que mucho de esto es crear redes, crear conocimiento, ver que las cosas no son realmente imposibles, que hay beneficios y beneficios no solo en los temas de producción y eso, sino también beneficios en la capacidad del suelo, en lo que aporta el suelo, en lo que ayuda para la alimentación, en que haya una producción más diversificada, que las zonas que tienen cultivos grandes pues o monocultivos y eso también pueden diversificarse de cierta manera con la producción campesina pequeña de las zonas para la producción, bueno, un poco lo que siempre se ha hablado de cómo se conviven todos los sistemas de producción, eso tiene que hacerse, pues eso tiene que ser. Lo que no podemos tener es como, ahí sí, desiertos verdes o pastizales únicamente, eso porque pues eso no ayuda ni a nadie, ni al suelo, se degrada, ni a las personas que viven allá porque no tienen de qué comer, ni en qué trabajar, bueno, en fin, es un poco ahí como esas visiones territoriales que toca seguir desarrollando, que hay muchas apuestas, apoyarlas, también tiene muchos retos, ¿no? Bueno, en fin, y también yo creo que esto es beneficio para todo el mundo, yo creo que hay que también ideologizar un poco las cosas, ¿no? Si uno le mete esto un tema de que es porque es de X o Y o de pues va a haber cuando uno demuestra que hay cosas saludables y que son mejores, como decir que pucha, el etiquetado de los paquetes es para una mejor información de la gente que consume, ¿no? No estoy diciendo que esto tiene que ir, ¿no? Pues es información, usted decide. Oh, se cayó eso. Usted decide, usted mira qué es lo que... Pero yo creo que eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Como tiene que un poco como pensar que hay unas cosas que son beneficiosas para todo el mundo. Yo creo que de verdad cuando uno se sienta con productores y como lo vi yo allá en una visita en esta zona de Montes de María, ver la emoción de la gente porque había vuelto a ver unas dantas y porque ahora miro un mico, allá hay unos micos,
pero gente había arrasado con eso y después de unos años habían logrado tener eso, pues la gente se volvió protectora del bosque, tienen su ganadería, es más productiva, tenían un tema de leche y yogures además buenísimos. Digo, había todo un tema ahí, ¿no? De bienestar general, y yo creo que pues eso no tiene ideología ni nada, simplemente es un bienestar para la gente que estaba ahí. Gracias, Diego. Me dicen que vamos a tomar 2 preguntas del público. Entonces, uy, 2. Gracias. Sí, pues en realidad la pregunta es para José Luis, o no sé si tienes algún ejemplo en América Latina o en algún país del mundo donde realmente se haya podido hacer una articulación de las políticas públicas ambientales y las agropecuarias y sus instrumentos. No sé. O sea, la aplicación a través de sus instrumentos. Se me ocurren 2. Ahora, Brasil en el programa de escuelas alimentarias, que lo ha publicitado mucho también, es de los primeros, ya lo intentaron de hacer en el primer gobierno de Lula, de destinar un porcentaje de la compra de alimentos a los agricultores de pequeña escala que están haciendo una transición hacia la sostenibilidad, y que sean alimentos saludables para las escuelas, justamente para las comunidades que más lo necesitan. Ahora lo ha ampliado, lo ha acelerado, ha puesto 30% como meta, que para muchos puede sonar un poco ambicioso, pero es muy ambicioso en términos de compras a productores de pequeña escala, y con una política más integral de coordinación de varias agencias y ministerios en temas de inclusión social, de agricultura y de nutrición. Ese es 1. 2, justamente las reformas de etiquetados claros de alimentos que se han aprobado en Chile, en Perú, en Uruguay, en México, en Colombia y en Argentina. Algunas tienen una mayor incidencia en políticas de otros sectores, ¿no? Los programas de asistencia alimentaria, los programas de alimentación escolar, incluyen las guías de las relacionadas con la no inclusión de los ultraprocesados, como la entrada para el subsidio a los productos saludables agroecológicos. Hay algunos que lo han logrado. La ventana política para poder aprobar esas reformas brindó el espacio para incluir una política más amplia, más sistémica, y en otro fue el etiquetado como solo el etiquetado, y eso fue lo que se pudo lograr políticamente, ¿no? Entonces, habría que comparar cuáles fueron las más ambiciosas en ese sentido y cuáles no. Y lo último, muchos de estos países en América Latina, pero también muchos de los escandinavos, Francia y otros, han aprobado guías de alimentación saludable y sostenible que no es la guía para la población nomás, la guía para la población es como una referencia. Realmente esas guías de alimentación sostenible y saludable son una guía para todas las políticas públicas que tenga el Estado relacionadas con la alimentación y por ende atarlas a una agricultura sostenible. Creo que ese es un punto de entrada que va a seguir creciendo y que le falta una dimensión muy importante, que es la asequibilidad, porque no se considera en muchos casos cuál es el costo de esa dieta saludable y sostenible, que normalmente es carísima. Sí, para FAO, ¿cuál es el tiempo estimado que tienen planeado para poder sacar una guía similar a la guía de los principios de la agroecología, pero para el tema de agricultura regenerativa, en donde se haga relación a cómo puede haber este vínculo con la agroecología, con otros sistemas como los mismos que plantea FAO, como la intensificación sostenible, la agricultura climáticamente inteligente, los beneficios y posiblemente como dentro del programa, el proyecto de paisajes sostenibles se puede generar estos materiales de difusión que sirvan de guía para la toma de decisiones y para poder implementar políticas públicas. Si FAO saca este documento asociado a estos materiales para técnicos, para productores, creo que países como México lo puede impulsar como política pública. Actualmente en México ya se está considerando el tema de agricultura regenerativa, pero impulsarlo desde pocos funcionarios, organizaciones de la sociedad civil o empresas,
No es lo mismo que si viene una recomendación como la de FAO. Gracias. ¿Cuánto tiempo? No, eso es rapidísimo. FAO es digamos, esto depende de las escalas y lo que uno quiera hacer. Lo del IPTA, lo del instrumento, bueno, para la transición, lo de la medición de finca y esto, es una iniciativa de FAO Colombia. Y se hizo acá y la estamos ahí, y la estamos como exportando a través de nuestras representaciones a otras zonas para que la cosa ha sido novedoso, digamos, ¿no? Trabajo de un equipo de acá y realmente trabajo de un par de personas que dijeron, ay, ¿qué tal si hacemos una guía para? ¿No? Por ejemplo, nosotros estamos comenzando a hacer una guía para que los gobiernos locales, sobre todo los territoriales, pues las gobernaciones y las alcaldías, sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de sistemas agroalimentarios, ¿no? Y digamos, cosas como esas que sean pues para todo el mundo, pero pues, con un enfoque ahí. Ahora, FAO es una entidad pública, internacional, pero una entidad pública. Sacar una guía donde FAO se pronuncie sobre regeneración, bueno, yo no sé cuánto dure eso, porque no sé cuántas áreas dentro de FAO tienen algo que decir y cuántas consultas y cosas que esas. Podría durar mucho. Creo que es más factible que, por ejemplo, y lo tomaría ahí como para revisar, que desde acá tengamos como una especie de instrumento algunas cosas. Ahora, conceptualmente, cuando se pone ahí temas conceptuales y todo, eso es una discusión eterna dentro de FAO, porque pues está la sede en Roma, gente que habla del tema, gente que sabe, siempre que uno toca un tema que tenga que ver con el desarrollo rural en general, alguien en FAO por allá pues que es la persona que sabe. Entonces, eso se puede demorar muchísimo. Yo creo que es mucho más interesante, digamos, que en un país digan, oiga, ayúdenos FAO, digamos en FAO México, ¿no? O que Julio Verdeguer, el ministro ex FAO, el ministro de Agricultura, le diga a FAO de México, venga, ayúdenme y trabajémosle a tratar de sacar una guía para México sobre de qué hablamos cuando hablamos de agricultura regenerativa, ¿no? Y cómo podríamos tenerlo. Y así podría ser para todos los países de América Latina. Si nosotros nos lo piden aquí en Colombia, pues le hacemos. Ahora que usted lo dice, no me parece tan loco, pero nos tocaría comenzar a pensar un poco, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos? ¿De qué habla el gobierno cuando habla, el gobierno colombiano en este caso, cuando habla de eso? Y yo creo que el gobierno, por ahí, esa discusión no ha pasado. Creo que está en agroecología y creo que hay que aplaudir que hay un esfuerzo grande por tener un tema de agroecología en la política pública. Y eso, pues, con sus líos de financiación, con un poco de cosas, pues lo típico que pasa en todos los gobiernos. Pero lo que yo creo que y lo que una entidad internacional debe hacer es que, entendiendo que se da un impulso fuerte y que acompañamos el impulso sobre la agroecología, esperar que poner esto sobre la agenda para las próximas candidaturas que comienzan a finales de este año, para el próximo año las elecciones. Pero bueno, qué pena. No, muchas gracias. Eso nos deja justamente una tarea para el próximo panel, que es de políticas públicas con representantes de gobierno. Entonces, un llamado que le hacemos a los panelistas de la sesión de la tarde de acercarse a los actores internacionales públicos, privados, para poder articular y trabajar en conjunto para el fortalecimiento de las políticas públicas que tanto necesitamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Solo quería dejarles una última recomendación. En el marco del Summit elaboramos un documento justamente de recomendaciones de política pública para la transición a agricultura y ganadería regenerativa. Esto se los dieron ayer cuando se inscribieron al evento, y atrás tienen un QR donde pueden acceder al documento más extenso de las recomendaciones de política pública. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos.